Hola, soy Jesús. Número 8. Adriana Chechik. Quizás hayas escuchado el nombre de Adriana Chechik. Es a la vez actriz de cine para adultos y transmisora en vivo de Twitch con más de 800,000 seguidores. Hasta hace muy poco su carrera parecía ir en una trayectoria ascendente. Todo eso cambió en la convención TwitchCon 2022, donde la joven de 30 años se rompió la espalda en 2 sitios mientras jugaba en un pozo de espuma. Chechik estaba celebrando su victoria en un duelo con palos de espuma cuando saltó al hoyo y golpeó la base de concreto debajo del acolchado, lo que la llevó al hospital. Más tarde publicó un tweet describiendo que necesitaba una cirugía de espalda para reparar el daño. Mientras Twitch permaneció extrañamente silencioso sobre el incidente, Chechik reveló a sus fanáticos que el procedimiento implicaría que le insertaran una varilla en la espalda. Tras el incidente, que ocurrió el segundo día de la convención, la empresa que patrocinó el foso de espuma, Lenovo Legion, canceló una serie de juegos que estaban programados para realizarse dentro del foso durante una transmisión en vivo. La cirugía de Chechik salió bien, pero ella reveló que había más daño del que pensaba originalmente. Sus huesos quedaron aplastados en algunos lugares y sufrió daños en los nervios de la vejiga, pero el procedimiento salió bien en general. La superestrella lesionada enfrenta un largo camino hacia la recuperación. En un tuit, varias semanas después de su cirugía, expresó su frustración y enojo por la situación en la que se encuentra. Sin duda, está interrumpiendo tanto su carrera en los videojuegos como en el cine para adultos. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 7. Terrell Smith. Terrell Smith, de 46 años, se convirtió en una especie de celebridad local en Ypsilanti, Michigan y sus alrededores por sus videos en vivo en Facebook. Pero no todos los que vieron su contenido fueron fanáticos de él. En 2022 estalló una especie de conflicto en línea entre Smith y un hombre de 24 años llamado Sheriff Bunner. Sus diferencias pronto escalaron hasta convertirse en una confrontación en la vida real en la transmisión en vivo de Smith que terminó en violencia devastadora. Durante el video, un grupo de 6 hombres tendieron una emboscada a Smith en lo que se suponía sería un asalto brutal pero no mortal. Smith también estaba consciente de que iba a haber una pelea, pero como varios de los asistentes, no sabía que terminaría con su muerte a tiros. Desafortunadamente, eso fue lo que sucedió. Y 6 personas fueron acusadas en relación con la muerte de Smith transmitida en vivo, incluido Sheriff Bunner, su tía Martita Bunner de 41 años, Andrew Walker de 26 años, Corian Joseph Brown de 19 años y Jeremiah Castion de 25 años. Martita Bunner testificó ante el tribunal que incluso después de ver que su sobrino blandía un arma, no pensó que eso significara que él planeaba usarla. En sus propias palabras, dijo que supuso que Sheriff quería protegerse porque no sabía en qué estaba a punto de meterse. A cambio de su testimonio contra su sobrino, los fiscales acordaron retirar el cargo de conspiración para cometer asesinato. Al menos otro sospechoso llegó a un acuerdo similar, pero Sheriff Bunner todavía está acusado del asesinato. Tal como están las cosas, el caso está en curso. Número 6. Brooke Miranda Hughes y Chania Morrison Toomey. En una inquietante tragedia que se transmitió en vivo a través de Facebook, Brooke Miranda Hughes, de 18 años, y su amiga Chania Morrison Toomey, de 19, estaban transmitiendo cómo conducían cuando sufrieron un accidente automovilístico fatal a finales de 2016. Unas mujeres jóvenes conducían por la Interestatal 380 cerca de Tobyhanna, Pensilvania, en medio de la noche, cuando Hughes comenzó a filmar. En el video se podía escuchar a Morrison Toomey preguntándole a Hughes si iba a transmitir en vivo justo antes de que el chirrido de neumáticos ahogara todos los demás ruidos. Luego, la pantalla se volvió negra y permaneció así durante 7 minutos, hasta que alguien que acudió a la escena del accidente cogió el teléfono. Un camión de 18 ruedas se estrelló contra la parte trasera del automóvil en el que viajaban las jóvenes, lo que llevó a los investigadores a creer que viajaban a una velocidad inusualmente lenta cuando fueron impactadas. No está claro cómo terminó publicándose el video en Facebook, porque para hacerlo habría sido necesario que alguien presionara un botón determinado para publicarlo después de grabarlo, y para entonces las adolescentes estaban muertas. Aún más sorprendente es que no fue eliminado inmediatamente de la red social porque, según se informa, no violaba ninguno de los términos y condiciones del sitio web. La policía dijo que planeaba utilizar el video como ayuda en su investigación sobre cómo murieron las adolescentes. Inicialmente informaron que Hughes y Morrison Toomey conducían con una llanta pinchada, pero ese reclamo al final fue anulado debido al hecho de que la condición del vehículo hacía difícil decir qué sucedió con certeza. Samantha Piasecki, de 17 años, dijo
dijo al Times Tribune que había estado en el coche con las jóvenes apenas unas horas antes del accidente. Dijo que estaba agradecida de haber salido del vehículo antes de que este ocurriera, pero que deseaba haber estado allí porque de alguna manera sentía que pudo haber evitado que ocurriera algo fatal. Número 5. Jeffrey Antonio Langford. Graciela Laura Holker, de 45 años, fue asesinada trágicamente a tiros en su casa de North Salt Lake, Utah, a finales de 2019. La noticia de su muerte se conoció por primera vez cuando su hijo, Jeffrey Antonio Langford, de 24 años, transmitió imágenes en vivo de la víctima con un impacto de bala en la cabeza. La policía acudió al lugar después de recibir informes de que una mujer se había disparado, pero pronto se dieron cuenta de que la lesión de Holker no coincidía con el tipo de herida que esperan ver en una persona que se quitó la vida. También se enteraron de que Langford había publicado 3 videos en Facebook Live desde el interior de la casa. Según la policía, un video mostraba a Holker desplomada mientras Langford supuestamente afirmaba que su madre se apuntó con el arma justo frente a él. También se le pudo escuchar decir: "Ella no está muerta y tengo que terminarlo". Un comunicado oficial describió cómo el joven dijo que no quería que su madre tuviera dolor ni fuera un vegetal, por lo que le disparó una vez. Más tarde, la evidencia mostraría que le disparó 2 veces en la nuca. Los oficiales encontraron un revólver en la mano de la víctima y 3 casquillos percutidos cerca, junto con lo que parecía ser una nota de suicidio de Holker. Pero concluyeron que la escena fue montada y acusaron a Langford de homicidio grave en primer grado, delito grave de obstrucción de la justicia en segundo grado y porte de un arma peligrosa bajo la influencia de alcohol o de drogas. Mantuvo su inocencia durante todo el juicio, incluso después de declararse culpable de un cargo reducido de homicidio involuntario y ser sentenciado hasta 15 años de prisión. En su sentencia, Langford se dirigió al tribunal y afirmó en sus propias palabras que su madre era mala, era tóxica, pero no admitiré haber matado a nadie. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 4. Brian Fields. En una tragedia impactante e inesperada que fue captada por la cámara, Brian Fields, de 30 años, estaba grabando un video de Facebook Live en el lado sur de Chicago en 2016, cuando de repente se mostró visiblemente preocupado. Se podía ver a Fields mirando a su alrededor antes de decir: "Necesito un lugar donde agacharme y esconderme para cubrirme". Un momento después, se escucharon disparos cuando dejó caer su dispositivo de grabación al suelo. Se podía ver a una persona con las 2 manos agarrando una pistola y disparando varios tiros más. Después de que el video apareció en línea, la policía anunció que estaban tratando de confirmar si las imágenes eran auténticas y, de ser así, si el tiroteo estaba relacionado con pandillas. Al final, resultó que desafortunadamente el tiroteo fue muy real, pero Fields sobrevivió después de ser trasladado a urgencias al hospital en estado crítico. Los residentes locales dijeron al Chicago Sun-Times que Fields se había mudado al área y acababa de regresar de visita cuando fue asesinado. Apenas unos meses después, alguien se acercó a un vehículo en el que estaba sentado Fields afuera de una gasolinera y le disparó fatalmente en el pecho. El pistolero también mató a Chiquita Ford, de 30 años, que estaba en el vehículo con Fields. Ambas víctimas murieron poco después de recibir los disparos y no está claro si alguna vez capturaron al tirador. Cuando se supo la historia, el asesino todavía seguía prófugo y la policía estaba investigando el asesinato en un esfuerzo por identificar y arrestar al responsable. Fields fue una de las 9 personas que fueron asesinadas en Chicago durante un periodo de 2 días, lo que marcó un fin de semana de Halloween particularmente violento. Anteriormente, había cumplido condena en prisión por asesinato en segundo grado, pero no está claro si su muerte tuvo algo que ver con su pasado. Número 3. Kiana Herndon. Kiana Herndon, de 26 años, tenía una creciente base de seguidores de alrededor de 3.400 cuando se convirtió en una estrella viral de las redes sociales de la peor manera posible. La joven madre de 2 hijos estaba transmitiendo un video en vivo desde su casa en El Dorado, Arkansas, con su hijo pequeño en su regazo a finales de 2016, cuando de repente comenzó a secarse la cara y a sacudir la cabeza. La tía de Kiana, Barbara Johnson, le dijo a la estación local KATV que notó que su sobrina actuaba de manera extraña y se preocupó. Dijo que vio a Kiana caer hacia atrás y luego escuchó jadear varias veces antes de quedarse en silencio. El video en vivo continuó mientras uno de los amigos de Kiana estaba corriendo a la habitación y marcaba el 911. La joven fue trasladada de urgencias al hospital, pero ya era demasiado tarde para salvarle la vida. Sus amigos dijeron que le encantaba compartir su vida en las redes sociales, pero nunca esperaron ver su muerte.
muerte. El video fue eliminado debido a la naturaleza delicada del incidente. Mientras tanto, comenzaron a surgir rumores sobre la causa de la muerte de Kiana. Su madre, Mary Morgan, reveló que lo más probable es que su hija falleciera por complicaciones cardíacas relacionadas con una afección de tiroides que padecía. Sin embargo, en ese momento aún no se había realizado una autopsia para confirmar las sospechas de Morgan. Número 2. Warkha Arga Anagao. Warkha Arga Anagao, de 38 años, era un dedicado activista de derechos humanos que seguía preocupándose profundamente por las cosas que afectaban a su país de origen, Etiopía, incluso después de mudarse a Washington, D.C. Un día de 2020 estacionó su auto al costado de una calle y se publicó en Facebook para compartir algunos de sus pensamientos sobre estos importantes temas con sus más de 10,000 seguidores. Después de hablar durante media hora en Amharico, Anagao dijo que 3 hombres armados lo interrumpieron y querían apoderarse de su automóvil. En ese momento, los robos de vehículos en el área del D.C. aumentaron en un asombroso 93% respecto al año anterior, una tendencia preocupante que reflejó picos similares en gran parte de Estados Unidos. Anagao continuó diciendo que sabía que estaba siendo atacado cuando alguien se acercó por un lado y le ordenó salir del auto. Un momento después, uno de los ladrones de autos abrió la puerta y repitió la orden. Lo siguiente que supo Anagao fue que había un arma apuntando a su cabeza y el intruso armado decía: "Lo juro por Dios, no voy a jugar". Cumplió con las demandas del trío y observó cómo los 3 hombres, todos armados con pistolas, subían al auto. No se dieron cuenta de que el teléfono de Anagao había capturado todo el robo en video para que lo vieran muchos seguidores y el resto del mundo. Todavía estaba pegado al tablero y grabando mientras se alejaban. Cuando uno de los hombres finalmente se dio cuenta, arrancó el teléfono y el video mostró brevemente el techo del auto antes de quedar en blanco. Además de estar sin su teléfono mientras estaba parado impotente al costado de la carretera, Anagao también estaba sin su billetera, dinero, identificación e incluso sus zapatos, los cuales, según dijo, fueron tomados por un cuarto hombre que se acercó y se subió al vehículo antes de que acelerara. Más tarde le dijo al Washington Post que no creía que los ladrones necesitaran los zapatos, pero creía que pensaban que podrían correr para conseguir ayuda más rápido con el calzado puesto en lugar de caminar descalzo. Anagao fue el último de una serie de 10 robos de autos que habían ocurrido en el área del D.C. en los últimos 9 días aproximadamente. No está claro si la policía alguna vez identificó o arrestó a los ladrones que se llevaron su Toyota Corolla, cuyos rostros estaban parcialmente cubiertos por sus máscaras anti-COVID. Número 1. Roosevelt Rankins Jr. Roosevelt Rankins Jr., de 34 años, estaba transmitiendo en vivo desde el interior de un vehículo en Montgomery, Alabama, un día de 2020, cuando una figura oscura apareció ante la cámara unos 25 minutos después del video. Rankins miró a su derecha y se estremeció cuando sonó un disparo. Luego dejó caer su teléfono e intentó huir cuando el vehículo se estrelló. La pantalla se quedó en negro, pero la transmisión en vivo continuó mientras Rankins gemía de dolor. Alguien llamó al 911 y le suplicó a la víctima que permaneciera consciente. La transmisión en vivo finalmente quedó en silencio cuando los socorristas llegaron al lugar y, lamentablemente, Rankins murió a causa de sus heridas, dejando atrás a 5 niños. El video acumuló cientos de miles de visitas en un día. El padre de la víctima, Roosevelt Rankins Sr., dijo al LA.com que acudió corriendo al lugar después de recibir una llamada de su sobrina sobre el tiroteo, pero no pudo acercarse a su hijo durante sus momentos finales. Rankins Sr. dijo que pensaba que su hijo podía haber sido engañado por un robo. Recibió un gran apoyo tanto de la comunidad exterior como de los reclusos que conoció durante su carrera como oficial penitenciario, lo que demuestra cuán trascendentales fueron los efectos de la tragedia. El afligido padre prometió denunciar la violencia sistémica que consideraba responsable de la muerte de su hijo en un esfuerzo por detenerla. Número 10. Annabella Dukes. Un joven salió de la casa de su familia en Albuquerque durante las primeras horas de la mañana para encontrarse con una chica de Snapchat. Lo que no sabía era que el objetivo de un robo estaba a punto de salir terriblemente mal. Después de llegar a recoger a la joven, 4 sospechosos lo sacaron de su vehículo y supuestamente le apuntaron con una pistola, quienes le exigieron dinero, joyas y un arma.
tomaron cualquier cosa de valor que pudieron encontrar con él. Luego, obligaron a la víctima a regresar a su automóvil y comenzaron a conducir hacia su casa. En el camino le ordenaron que llamara a su hermano, Elías Otero, de 24 años, y le dijera que saliera con dinero y una pistola. Si Otero no salía, dijeron los ladrones de autos, asesinarían a la víctima. Cuando llegaron, Otero salió de la casa y amenazó con disparar a los 4 secuestradores de su hermano menor. Uno de los sospechosos sacó un arma y disparó a Otero, quien murió a causa de sus heridas. El presunto pistolero, Adrian Ávila, y la autora intelectual acusada del complot, Annabella Dukes, de 18 años, permanecieron prófugos durante casi un año. Ávila finalmente se rindió a finales de 2021 y Dukes fue capturada el mes siguiente. Se enfrentan a una larga lista de cargos que incluyen asesinato, conspiración para cometer asesinato, secuestro, robo a mano armada y manipulación de pruebas. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Matthew Dylan Ramírez. En 2021, un joven llamado Matthew Dylan Ramírez fue reclutado por una organización de tráfico de personas en Snapchat. Aceptó recoger a algunos inmigrantes ilegales en el desierto de Arizona y llevarlos a Phoenix por $1,000. Otro hombre que trabajaba para la red de contrabando, llamado Jesús Madrid Varela, guió a 3 inmigrantes mexicanos a pie hasta Arizona, donde Ramírez llegó y los recogió. Durante el viaje, un policía de la nación, Tohono O'odham, intentó detener el vehículo, pero Ramírez ya iba a más de 161 kilómetros por hora, unas 100 millas por hora, y el oficial no pudo alcanzarlo de manera segura. Ramírez perdió el control del vehículo, lo que provocó que diera varias vueltas. Todos los pasajeros fueron expulsados y una mujer de 36 años murió. Los otros 3 pasajeros resultaron heridos pero sobrevivieron. Durante el interrogatorio, Ramírez admitió haber trabajado para una organización de contrabando. Tanto Ramírez como Madrid Varela se declararon culpables en un tribunal federal de conspiración y transporte de extranjeros ilegales con fines de lucro con resultados de muerte. Ramírez enfrenta cadena perpetua y una multa de hasta $250,000, mientras que Madrid Varela firmó un acuerdo de culpabilidad y se espera que cumpla aproximadamente de 3 a 5 años. Número 8. Mendon Watts. Después de tener una acalorada discusión con otro joven en Snapchat, un día de 2022, Mendon Watts, de 18 años, desafió a su adversario a reunirse en un cementerio de Pensilvania para una pelea real. Adoptando un enfoque de poder en números, el joven reclutó a 6 de sus amigos para que lo acompañaran, pero cuando vieron a Watts apuntándoles con lo que parecía un arma, huyeron de la escena. Watts le envió un mensaje al adolescente en Snapchat y afirmó que el arma era solo una pistola de Airsoft y lo convenció de regresar al cementerio para la pelea planeada. El joven y sus amigos se subieron a 2 autos y regresaron al lugar, donde Watts los esperaba en un vehículo todoterreno, vestido de negro y con un pasamontañas. Guió los vehículos hasta el cementerio, pero en algún momento desapareció brevemente. Momentos después, Watts resurgió en el vehículo de 4 ruedas, sacó una pistola de su cintura y comenzó a disparar contra los adolescentes, quienes inmediatamente huyeron del lugar. Watts disparó 5 tiros en total. Por suerte, nadie resultó herido. La Policía Estatal de Pensilvania siguió las huellas del vehículo todoterreno en la escena del crimen, hasta una casa cercana, donde interrogaron a Watts. Encontraron el vehículo de 4 ruedas estacionado dentro de un cobertizo y un pasamontañas similar al que supuestamente llevaba el sospechoso durante el tiroteo. Watts se negó a compartir voluntariamente su información de Snapchat con los investigadores, quienes obtuvieron una orden judicial y descubrieron, según su nombre de usuario, que él era la persona que interactuaba con las víctimas en el momento previo al crimen. Fue acusado federalmente de múltiples cargos, cada uno de ellos de intento de homicidio criminal, asalto agravado con arma mortal, asalto simple y peligro imprudente. Número 7. Simon Salaman. Cuando una mujer de Oxfordshire, Inglaterra, comenzó a chatear con Simon Salaman en Snapchat en 2021, inicialmente pensó que parecía que tenían mucho en común. Intercambiaron números de teléfono y finalmente se encontraron, momento en el que la mujer cambió de opinión y decidió que no quería salir con Salaman. Ella le dijo que estaba pensando muchas cosas en ese momento y trató de poner fin a su correspondencia, pero Salaman se negó a aceptar el rechazo y comenzó a acosar implacablemente a la mujer.
mujer. Un día después de San Valentín de 2022, la llamó 350 veces. Él se presentó en su complejo de apartamentos al día siguiente y le dijo que no se iría a menos que ella aceptara hablar con él ese mismo día. La víctima amenazó con llamar a la policía, pero eso no logró disuadir a Salaman de seguir atormentándola. Él le enviaba mensajes constantemente y se enojaba cada vez más cuando más ella lo ignoraba. Un juez concedió una orden de protección y fijó una fecha de regreso para Salaman. No asistió y se emitió una orden de arresto en su contra. Salaman se declaró culpable de acoso y todavía está esperando sentencia en la última actualización. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 6. Moraya López. Una mujer de San Antonio de unos 70 años soportó horas de horribles abusos un día de junio de 2022, cuando un familiar la atacó en su habitación y transmitió la agresión en Snapchat. El familiar culpó a la víctima de que el control animal se llevara a sus perros y la acusó de deberle dinero. Le echó una botella de agua en la cabeza y le empujó el bastón contra el cuello. Cuando la mujer intentó salir de la habitación, el sospechoso la detuvo y le ordenó ir a un baño donde la retuvo durante al menos 1 hora y media. La campaña de terror continuó cuando el sospechoso envió a la víctima a la sala de estar, donde le arrojó más agua en la cabeza, la amenazó, la empujó y abofeteó con un cuchillo en la mano. Alguien que vio los videos de Snapchat del atacante alertó a un familiar de la víctima, quien reconoció al sospechoso en las imágenes como Moraya López, de 31 años. Antes de correr hacia allí, el familiar llamó a López, quien le dijo que la mujer estaba durmiendo. Cuando llegó el familiar, López ya no estaba y faltaba el bolso y el teléfono de la víctima. Las autoridades acusaron a López de lesiones a personas mayores, restricción ilegal, amenaza terrorista a un miembro de la familia y robo de entre $750 y $2.500. Número 5. Covey Malik Woods. A principios de 2021, las autoridades del condado de Smith, Virginia, notaron que una cantidad inusualmente grande de píldoras ilegales inundaba el área. Siguió una investigación y se identificó a varios sospechosos, pero uno de los mayores avances se produjo cuando las autoridades interceptaron un paquete de California que contenía 800 pastillas de fentanilo dirigidas a Covey Malik Woods, de 19 años. Fue un descubrimiento preocupante, especialmente en una región que se ha visto continuamente afectada durante la actual epidemia de opioides. Los detectives realizaron una entrega controlada en la casa del destinatario, lo que en este caso significó que el cartero entregó el paquete como de costumbre, mientras los federales permanecían vigilando cerca. Después de ver a alguien llevar el paquete al interior, los agentes se acercaron a la casa armados con una orden de registro. Woods tal vez intentó huir con el paquete en la mano, pero fue rápidamente capturado cerca de su casa. La investigación descubrió que había pedido las pastillas a través de Snapchat en un momento en que el fentanilo estaba arruinando y cobrando vidas en todo Estados Unidos. La incautación marcó otra victoria en la incesante lucha de las autoridades contra los narcóticos mortales. Woods se declaró culpable de posesión con intención de distribuir más de 40 gramos de fentanilo y recibió una sentencia de prisión de 3 años y medio. Número 4. William Underwood. En 2019, un joven de Texas llamado William Underwood estaba a punto de ingresar a su último año de escuela de secundaria, cuando en cambio terminó en una celda. Todo comenzó el día en que el adolescente se encontró con Ryan Bates, de 19 años, afuera de un complejo de apartamentos en el condado de Harris, presuntamente para comprar marihuana. Más tarde, un testigo informaría haber visto a Underwood apuntando con una pistola eléctrica a Bates y luego subiéndose a su automóvil. Momentos después escucharon disparos y Bates estaba muerto. Poco después del tiroteo, Underwood hizo un video de Snapchat en la escena del crimen. Durante el interrogatorio les contó a los detectives algunas historias diferentes sobre lo sucedido. Según una versión, Underwood pensó que Bates estaba a punto de robarle, por lo que le disparó a la víctima con una pistola Taser y luego le disparó con una verdadera pistola. Luego se deshizo de su ropa e hizo una publicación en Snapchat. Pronto fue acusado de asesinato. El fiscal lo incriminó de intentar establecer una coartada yendo al departamento de su hermana y usando Snapchat allí, con la esperanza de que pareciera que nunca salió de la casa, pero mucha gente ya había visto el video que lo mostraba en la escena del crimen. El abogado de Underwood afirmó que su cliente le disparó a Bates en defensa propia y que estaba extremadamente molesto por la situación. El padre de la víctima, por otro lado, le dijo a ABC News que los dos jóvenes no se conocían y que creía que Underwood apuntó al azar a su hijo. Número 3. Christopher Cowan.
A partir de 2020, 6 mujeres escocesas fueron acosadas incesantemente en Snapchat por un hombre llamado Christopher Cowan, que utilizaba varios perfiles para enviarles fotos y mensajes explícitos no deseados. En su cobertura del caso, la policía descubrió cómo Cowan también envió a las víctimas imágenes de un avatar masculino asomándose a través de las persianas y escondido entre los arbustos, como para transmitir que disfrutaba incomodándolas. A algunas de las mujeres les preocupaba que él las estuviera siguiendo. Después de que una víctima le bloqueó, este se acercó a una amiga suya y le pidió repetidamente que le dijera que lo desbloqueara. Otra mujer tuvo 4 citas con Cowan y luego recibió mensajes explícitos de 10 números de teléfonos diferentes, que ella creía que eran todos de Cowan porque el lenguaje y la naturaleza de los comentarios eran similares. Cowan incluso se presentó en su lugar de trabajo donde sus compañeros le dijeron que la dejara en paz y él continuó contactándola hasta el punto en que instaló una alarma de seguridad y cámaras de vigilancia en su casa. Una de las mujeres había presentado cargos contra el sospechoso en el pasado, pero terminó de nuevo ante el tribunal después de que una condena no lograra evitar que él la molestara. Durante la investigación, los agentes visitaron la casa de Cowan y notaron que su ropa de cama coincidía con la ropa de cama del fondo de una de las fotografías explícitas que envió. Pese a ello, sostuvo que alguien más envió las fotos. Su abogado sugirió que la sociedad y el aburrimiento desencadenaban su comportamiento, pero el juez no vio eso como excusa y lo condenó a 2 años de prisión. Número 2. Irina Alexandra Restenó. Durante el verano de 2022, Irina Alexandra Restenó, de 22 años, tuvo 2 encuentros con un hombre que conoció en una aplicación de citas. Su nombre era Joseph Collins, y los dos terminaron teniendo una aventura de una noche en un hotel cerca de Warrington, Inglaterra, cuando Collins le dijo que no podría verla durante 3 semanas debido a compromisos laborales. Ella lo bombardeó con 150 mensajes de Snapchat en solo 4 días, lo que le dificultaba chatear con otras personas a través de la aplicación. Collins llamó a la policía y les pidió que advirtieran verbalmente a Restenó que lo dejara en paz, pero eso no le impidió llamar a su lugar de trabajo y decirles a sus compañeros que estaba abusando de narcóticos, lo que resultó no ser cierto. Luego amenazó con llamar a sus antiguos empleadores y decirles la misma mentira. Restenó fue arrestada por acoso. En el tribunal, Collins dijo que se hundió en una depresión y que no era su yo normal. Le costaba concentrarse en su trabajo y perdió el sentido del humor mientras se preocupaba cada vez más por lo grave que sería el acoso. El joven traumatizado finalmente quedó consumido por la situación y dijo que era todo en lo que podía pensar, lo que lo hizo sentir aún más impotente. También le preocupaba que acudir a la policía pudiera empeorar las cosas. A Collins se le concedió una orden de restricción y Restenó se declaró culpable de acoso. Se le ordenó pagar algunas multas y realizar servicios comunitarios, y se le prohibió contactar o acercarse a la víctima durante 2 años. Su comportamiento dejó a Collins tan traumatizado que eliminó Snapchat y la aplicación de citas en la que conoció a Restenó. Le dijo al tribunal que pasará un tiempo antes de que pueda confiar lo suficientemente en alguien como para tener una relación sentimental. Número 1. Delitos de Flash Mob. En 2021, multitudes de ladrones veloces comenzaron a realizar robos a gran escala en tiendas minoristas en el área de la Bahía de California y varias otras partes de los Estados Unidos, incluidas Chicago, Los Ángeles y Minneapolis. Estos grupos, que a menudo se encuentran por docenas, infligen grandes pérdidas a las tiendas, a menudo por una suma de decenas o incluso cientos de miles de dólares. Esta fue la primera vez que las fuerzas del orden observaron las tácticas de organización que utilizaron los grupos. Los participantes se coordinaban a través de las redes sociales y a menudo eran desconocidos. A los investigadores les resultó difícil localizar a los sospechosos, ya que muchas veces las personas no sabían mucho sobre sus compañeros ladrones y no podían proporcionar información significativa. En muchos casos solo se arrestaba a un puñado de sospechosos, si es que hay alguno. Por ejemplo, solo 3 personas han sido acusadas desde que 90 personas irrumpieron en una tienda Nordstrom en el área de la Bahía en noviembre de 2021, llevándose más de $100,000 en mercancías en menos de 1 minuto. Según el Wall Street Journal, las autoridades identificaron a Snapchat como una de las plataformas de redes sociales que utilizan los organizadores de eventos Flash Mob. Un portador de Snap afirmó que la compañía había investigado el reclamo, pero no encontró evidencia de ese tipo de actividad, lo que se consideraría una violación de los términos de la aplicación. Un miembro del agente de la ley WSJ
adulta, dijo que los organizadores de Flash Mob tienden a preferir la función de mensaje que desaparece, lo que podría ser la razón por la que la compañía no encontró señales de personas que usaran la aplicación en violación de sus términos de servicio. Si bien las cosas se han calmado un poco desde la avalancha de robos Flash Mob en 2021, estos crímenes continúan y están comenzando a ocurrir en más lugares, y el uso de las redes sociales para organizar los crímenes con anticipación es particularmente preocupante. Número 9. Jody Herring. El fiscal de Vermont, Scott Williams, estaba en un gimnasio en el centro de Bear un día de 2015 cuando escuchó disparos. Corrió afuera, donde vio a una colega en el suelo con una herida de bala y a una mujer parada cerca con un rifle de caza en la mano. Williams abordó al tirador y tomó su arma. Después consoló a la trabajadora social Lara Sowell durante sus últimos momentos. La asesina, Jody Herring, de 40 años, había perdido recientemente la custodia de su hija. Culpó a Sowell, que trabajaba para el Departamento para Niños y Familias del condado, y quería venganza. Después de matar a su tía y 2 primos, quienes creía que la denunciaron al DCF, Herring fue al edificio de oficinas donde trabajaba Sowell y esperó a que ella se fuera por el día. Mientras estaba bajo custodia, Herring actuaba inquietantemente tranquila, charlaba y se reía de lo que acababa de hacer como si fuera una actividad normal y cotidiana. Su hija adulta, Desiree, le dijo al medio de noticias BT Digger que su madre tenía un largo historial en el tribunal de familia, incluida la expulsión de 2 de sus hijas de la casa. También se sintió descontenta cuando le quitaron a su nieta, la hija de Desiree, quien condenó las acciones de su madre, pero dijo que podía entender por qué Herring no le agradaban las personas en los servicios para niños y finalmente estalló. Herring se declaró culpable de 4 cargos de asesinato y fue sentenciada a cadena perpetua, pero la conclusión del caso hizo poco para curar las duraderas cicatrices emocionales de los afectados por los crímenes, incluido Williams, quien renunció a su puesto como fiscal estatal para lidiar con el estrés postraumático. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Dorothy Lee Barnett. Dorothy Lee Barnett perdió la custodia de su hija pequeña Savannah en 1994 debido a las afirmaciones de su rico marido, del que había abusado de él durante su matrimonio. Más tarde afirmaría que su marido, Benjamin Harristad III, era el abusador y lo utilizaría como motivo para huir de Carolina del Sur con su hijo de 11 meses durante una visita supervisada. La desaparición de Barnett fue planificada meticulosamente. Cambió su apariencia, obtuvo documentos de identidad falsos para ella y Savannah y ahorró suficiente dinero para comenzar una nueva vida. Se produjo una persecución internacional, pero las fuerzas del orden no lograron alcanzar a Dorothy y a Savannah, quienes pasaron un tiempo en Alemania, Francia, Malasia, Singapur, Sudáfrica y Botsuana antes de terminar en Australia. En el camino, Dorothy se volvió a casar y cambió su nombre y el de Savannah por segunda vez. Durante sus casi 20 años de fuga, las autoridades la describieron como amargada, enferma mental y posiblemente peligrosa, de la misma manera que Harristad la había descrito en el tribunal de familia. Finalmente fue capturada en 2013 mientras vivía en Queensland, donde era muy querida entre sus vecinos. Dorothy fue deportada a los Estados Unidos y cumplió 21 meses de prisión por sus crímenes. Savannah, que ahora es adulta, apoyó a su madre. Le dijo a la prensa que Dorothy fue una gran madre que le brindó una educación estable, contrariamente a la forma demonizante en que fue descrita durante su batalla por la custodia con Todd. Ahora que ha cumplido su condena, Dorothy quiere regresar a Australia, donde vive Savannah, pero el país se ha negado a permitirle regresar. Número 7. Jorge Morales II. Janet Concepción se alarmó cuando su pequeño Jojo le dijo en 2021 que su padre planeaba llevarlo a una granja y que esperaba que ella se uniera a ellos, pero ella continuó cumpliendo su acuerdo de visitas ordenado por la corte con el padre del niño, Jorge Morales II, de 45 años, y las cosas continuaron como de costumbre durante el año siguiente. La peor pesadilla de Concepción se hizo realidad en agosto de 2022 cuando Jojo desapareció de Miami con Morales y su madre, Lilian Peña Morales, de 68 años. Se emitió una alerta Amber para el niño, que fue capturado en imágenes de vigilancia en un Walgreens en Maine 2 días después. Los sospechosos abandonaron la camioneta en la que viajaban cerca de la frontera canadiense y no han sido vistos desde entonces. Los investigadores creen que Morales pasó meses planeando el secuestro de su hijo y que se esconden en algún lugar del este de Canadá. Según la última actualización, es posible que estén en New Brunswick. Tanto el FBI como los alguaciles estadounidenses
estadounidenses están buscando a los fugitivos y al niño que, según se informa, tiene necesidades médicas. Se ofrece una recompensa de $10,000 por información que conduzca al regreso sano y salvo de Jojo. Número 6. Stephanie Russell. Stephanie Russell perdió la custodia de sus hijos en 2020 por hacer acusaciones falsas de abuso contra su exmarido en el tribunal y fue relegada a visitas supervisadas. La pediatra de 52 años de Louisville, Kentucky, decidió que la mejor manera de afrontar el problema era eliminar a su ex de la ecuación. Encontró a alguien que le dijo que estaba dispuesto a matar a su ex a cambio de una tarifa y acordó pagar $7,000 para hacer el trabajo. Para demostrar que hablaba en serio, dejó la primera mitad en el buzón afuera de su oficina con planes de pagarle la segunda mitad una vez la víctima muriera. Pero el sicario era en realidad un agente del FBI y en 2022 Russell fue acusada federalmente por complot de asesinato a sueldo. El abogado John Harrelson, que presentó al exmarido de Russell en la disputa de divorcio y custodia, dijo a la estación local WLKY que la experiencia fue como golpear constantemente las pelotas en un partido de tenis. Dijo que la batalla involucró muchas emociones frívolas y reuniones con la unidad de crímenes contra niños de Louisville. Si es declarada culpable, Russell enfrenta hasta 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Número 5. David Barnes. Un hombre de Texas llamado David Barnes se enfrentó a una pesadilla cuando su exesposa, Svetlana Koptiaeva, violó un acuerdo de custodia ordenado por el tribunal y huyó a Rusia con sus 2 hijos en 2019. Viajó a Rusia a principios de 2022 con la esperanza de ver sus hijos y tal vez incluso traerlos de regreso a los Estados Unidos, pero fue detenido en Moscú por acusaciones de abusar de sus hijos años antes. Koptiaeva había hecho acusaciones similares contra Barnes durante su larga batalla por el divorcio y la custodia en los Estados Unidos, pero salió perdiendo cuando los investigadores no encontraron evidencia que respaldara las afirmaciones. Ahora la buscan por un delito grave de interferir con la custodia de los hijos mientras Barnes languidece en una cárcel rusa. La hermana de David, Carol Barnes, le dijo a ABC News que su hermano nunca buscó venganza contra su exesposa y que quería que tanto él como Koptiaeva tuvieran un papel activo y presente en la vida de los niños, pero Svetlana supuestamente hizo todo lo que estuvo a su alcance para alejar a los niños de él, incluso cuando hacerlo significaba violar la ley y abandonar el país. A medida que las intenciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia se vuelven cada vez más tensas en medio de la guerra en curso en Ucrania, parece poco probable una negociación entre los dos países para la liberación de Barnes. Por ahora, permanece en el centro de detención 5 de Moscú, conocido por sus deplorables condiciones. El exmarín Trevor Reed, que estuvo detenido allí en 2019 por presuntamente agredir a 2 agentes de policía, describió la cárcel como infestada de ratas y extremadamente sucia en una entrevista con ABC. Cuando lo liberaron, su peso había bajado peligrosamente debido a la desnutrición y tosía sangre. Los familiares de Barnes, junto con los amigos y el empleador de David, han aparecido en las noticias nacionales con la esperanza de que funcionarios gubernamentales de alto rango escuchen sus súplicas y hagan todo lo posible para liberarlo. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 4. Chris Williams. Después de casarse, Chris Williams y su esposa Rebecca Wilson decidieron que querían tener un hijo. Wilson tuvo el bebé, pero Williams estuvo igualmente involucrada en la vida de su hijo, lo que la convirtió en no menos madre que Wilson. Pero un tribunal no lo vio de esa manera cuando la pareja, ahora separada, pasó por una desagradable división que los llevó a pelear por la custodia del niño. En una audiencia celebrada en 2022, un juez dictaminó que, como Williams no había adoptado al niño, ella no era su madre legal. Para entonces, el niño tenía 2 años. Ella había estado en su vida constantemente desde el primer día, y él la conocía como una de sus 2 madres. Sin embargo, Williams fue eliminada del certificado de nacimiento de su hijo, y el juez ordenó que para el donante de esperma, la mujer figurara como el padre. Para complicar aún más las cosas, el donante de esperma decidió que quería involucrarse en la vida del niño y se convirtió en el tercer contendiente en la ya complicada lucha. Williams dejó en claro que planeaba seguir luchando por sus derechos de paternidad, y a medida en que el caso ganó difusión, la ACLU de Oklahoma anunció sus planes de intervenir y ayudar en el caso si llegaba a la Corte de Apelaciones del estado. Afortunadamente, el juez revocó su decisión y ordenó que Williams fuera reintegrada en el certificado de nacimiento de su hijo. Si bien esto marca un paso hacia la reunión con su hijo, todavía enfrenta una batalla cuesta arriba y no puede tener contacto con su hijo mientras permanezca vigente una
una orden de protección de 5 años que Wilson tiene contra ella. Número 3. Neil Bhatia, un abogado de 46 años de Fairfield, Connecticut, ya se enfrentó a una creciente cantidad de problemas personales y legales cuando se negó a permitir que sus 2 hijos y un mediador salieran de su casa al final de una visita supervisada un día de 2022. Finalmente, Neil Bhatia los dejó ir y cuando la policía se presentó en su casa, afirmó no recordar lo sucedido y olía a alcohol según la policía. Pagó una fianza y debía comparecer ante el tribunal al día siguiente por un cargo interior de violar una orden de restricción, pero no se presentó. Cuando la policía llegó a la casa de Bhatia para arrestarlo por faltar a la corte, él se atrincheró adentro. Los oficiales pronto comenzaron a oler gas natural y rápidamente evacuaron al vecindario. Un negociador SWAT intentó persuadir a Bhatia para que al menos le hablara desde una ventana, pero él se negó y el equipo lo obligó a salir rociando un agente químico en la casa. En su comparecencia, el fiscal insistió al juez a fijar una fianza elevada. El abogado Eugene Riccio, que representaba a la exesposa de Bhatia, dijo que su cliente y sus hijos habían soportado años de trauma y argumentó que Bhatia es un peligro tanto para su familia como para la comunidad. Se enfrenta a una serie de cargos que incluyen al menos 12 cargos relacionados con violencia doméstica, algunos de los cuales son anteriores a los incidentes más recientes que lo llevaron nuevamente a la custodia policial. Los registros judiciales muestran que Bhatia estaba enredado en una larga batalla de divorcio y custodia que se había prolongado durante más de 5 años. La fianza se fijó en $2 millones y según la última actualización, todavía estaba bajo custodia. Número 2. Ted Hudaco. En 2019, la esposa de Ted Hudaco le dijo que lo dejaría y que su hijo adolescente ahora se identificaba como transgénero. No dispuesta a dejar el asunto en suspenso y discutirlo en un momento en el que Ted no estaba inmerso en un proyecto de trabajo, abandonó abruptamente la casa en el área de la Bahía de San Francisco con los 2 hijos de la pareja. En un esfuerzo por comprender mejor lo que estaba pasando su hijo y prometiendo mantener una mente abierta, investigó la disforia de género y el proceso de transición. Le preocupaban los posibles efectos de los bloqueadores de la pubertad y el estrógeno, y quería que el adolescente evitara la transición médica hasta que estuviera seguro de que era lo que quería. En el tribunal, el juez le preguntó a Ted si cree que ser transgénero es pecado. Él respondió no, pero lo despojaron de todos sus derechos de paternidad y aún así se le permitió seguir viendo a su otro hijo. Perdió por completo el contacto con su hijo en transición, que ahora tiene 18 años y es libre de tomar sus propias decisiones médicas. Hablando con la prensa a principios de 2022, Ted dijo que los dos no habían hablado en 3 años a pesar de sus intentos de volver a conectarse. Ha aceptado que el niño que una vez conoció como su hijo ahora es su hija y dijo que espera que algún día puedan reconstruir su relación. Número 1. Carly Morris. Cuando Carly Morris puso fin a su matrimonio con el padre de su hija, él regresó a Arabia Saudita, de donde era originario, y dejó a su pequeña Tala con Carly en los Estados Unidos. En 2019 le pidió a Carly que trajera de visita a su hija, que entonces tenía 5 años. Ella estuvo de acuerdo, pero las cosas salieron terriblemente mal una semana después de su visita, cuando su ex le pidió sus documentos de viaje y los de Tala para poder procesar su visa de salida. Carly entregó los documentos pero nunca los recuperó. Más tarde se enteraría que su ex estaba usando los documentos para transferir la ciudadanía de Tala a Arabia Saudita, donde no se reconoce la doble ciudadanía. Esto efectivamente le dio al padre de Tala la custodia exclusiva e hizo que Carly no pudiera llevarla de regreso a los Estados Unidos sin su permiso. Lo siguiente que se supo fue que pasaba cada día sola en una habitación de hotel sin ventanas y sin acceso a internet, mientras su ex recogía a Tala por la mañana y la devolvía a altas horas de la noche. Pasaron 2 años antes de que Carly comenzara a pedir ayuda a los políticos y diplomáticos estadounidenses. Finalmente, obtuvo la custodia de Tala, pero no tiene poder de decisión sobre aspectos importantes de la vida de la niña. A Carly se le prohíbe salir de Riad, ya que enfrenta un cargo penal por hablar sobre su lucha. La fiscalía pide una pena de prisión y la condena podría conllevar la pena de muerte. Según una fundación de derechos humanos, alrededor de 50 mujeres estadounidenses que tienen hijos con ciudadanos sauditas están luchando para sacar a sus hijos del país, una batalla que también enfrentan actualmente muchas mujeres de Canadá, el Reino Unido y otros países occidentales.
Número 9. Daniel Camargo Barbosa. Daniel Camargo Barbosa, también conocido como el sádico de El Charquito, ganó notoriedad internacional por una serie de horribles asesinatos que cometió a partir de 1973 en Colombia. Después de pasar 8 años en prisión por agredir a víctimas pasadas, había prometido asegurarse de que ninguna de las personas a las que atacara en el futuro viviría para hablar de ello. Se cree que Barbosa mató hasta 80 mujeres jóvenes antes de que finalmente se le relacionara con algunos de los crímenes en 1974. Fue declarado culpable de un solo asesinato y recibió una sentencia de 30 años que luego se redujo a 25 años. En 1984, Barbosa escapó de la prisión de Gorgona, conocida como el Alcatraz colombiano. Los miembros del personal asumieron que se lo habían comido los tiburones, ya que toda la instalación estaba rodeada de agua, pero estaba muy vivo y se dirigió a Ecuador, donde inmediatamente comenzó a asesinar nuevamente. Barbosa mató a tanta gente en Ecuador que la policía inicialmente pensó que sus crímenes los estaba llevando a cabo una pandilla organizada. Finalmente fue capturado de nuevo en 1986 y recibió una sentencia de 16 años en prisión, que era la sentencia máxima en Ecuador en ese momento. Para alivio de muchos, Barbosa no vivió lo suficiente como para volver a la libertad. En 1994, un compañero de prisión y familiar de una de sus víctimas, Giovanni Noguera, mató a puñaladas a Barbosa a la edad de 64 años. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Donald Harvey. Donald Harvey, también conocido como el Ángel de la Muerte, mató a numerosas pacientes de hospitales en Kentucky y Ohio en 1970 y 1987, mientras trabajaba como ordenanza. Comenzó a asesinar poco después de conseguir su primer trabajo en la industria de la salud y mató a una docena de personas solo en los primeros 10 meses. Durante los años siguientes, asesinó a 37 y 47 personas. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, Harvey no atacaba a sus víctimas en función de sus antecedentes, género, edad, origen étnico, raza o características físicas. La mayoría de ellos eran pacientes cardíacos y él tenía algunos métodos alternativos para matarlos. Inyectó cianuro, arsénico u otro veneno en sus sondas de alimentación. Los asfixiaba o apagaba sus ventiladores. Harvey afirmó más tarde que solo asesinó a pacientes terminales y que lo hizo para poner fin a su sufrimiento, pero ese simplemente no fue el caso. No todas las víctimas de Harvey tenían enfermedades terminales, aunque era cierto que a menudo no se esperaba que sobrevivieran a las dolencias que las llevaron al hospital. Además de matar a los pacientes del hospital, envenenó a su compañero de cuarto, a su amante y también a 2 de sus vecinos. Finalmente cayó bajo escrutinio legal en 1987, después de que una autopsia de una de sus víctimas revelara grandes cantidades de cianuro en su organismo. Harvey finalmente se declaró culpable de 37 asesinatos, aunque se cree que fue responsable de muchos más. Como castigo por sus horribles crímenes, recibió 3 cadenas perpetuas. Sin embargo, fue encontrado gravemente golpeado en su celda de prisión en 2017 y murió a causa de las heridas 2 días después. Su asesino, el compañero de prisión James Elliott, escribió una carta al News Journal donde estaba tratando de llamar la atención del personal de la prisión porque estaba descontento con la calidad de la comida que se servía allí. Según los informes, planeó apuñalar a Harvey, pero lo mató a golpes cuando gritó durante el ataque. Número 7. Edwin Caprat. Conocido por atacar principalmente a víctimas de edad avanzada, el llamado Granny Killer asesinó al menos a 6 personas en Tampa y el condado de Hernando, Florida, entre 1991 y 1993. Su verdadero nombre era Edwin Bernard Caprat III. Sorprendentemente, fue atrapado bastante temprano en su ola de asesinatos y fue juzgado por los crímenes. Aún así, finalmente se determinó que la confesión de Caprat no era confiable y fue declarado culpable de cargos menores. Después de cumplir una temporada en prisión y el arresto en arresto domiciliario, volvió a tener libertad para vagar por las calles. Caprat normalmente mataba a personas mayores en sus casas y luego les prendía fuego. A menudo ataba y golpeaba a sus víctimas, y no pasó mucho tiempo antes de que los investigadores comenzaran a darse cuenta de que lo más probable era que se tratara de un asesino en serie. Mientras continuaban los asesinatos, las autoridades locales pidieron ayuda al FBI. Un informante anónimo desveló el caso cuando
cuando llamaron y dijeron a los detectives que investigaran a Caprat. Efectivamente, sus huellas dactilares fueron encontradas en una de las escenas del crimen. La policía lo vigiló hasta que sintieron que tenían pruebas suficientes para vincularlo con más asesinatos y luego lo detuvieron. Según los informes, Caprat confesó sus crímenes un día después de su arresto. Fue juzgado en 1995, pero según informes le prestó poca atención y leyó un libro la mayor parte del tiempo durante su juicio. Después de declarar culpable a Caprat de 2 asesinatos, el tribunal lo condenó a muerte. No obstante, fue asesinado a manos de 2 compañeros de prisión quienes lo apuñalaron fatalmente. Las familias de sus víctimas se sintieron en su mayoría aliviadas y todos los casos restantes que involucraban a Caprat se cerraron. Número 6. James Whitey Bulger. James Whitey Bulger fue un notorio jefe del crimen organizado con sede en Boston que dirigió la pandilla Winter Hill durante décadas. Huyó de la zona en 1994 a la edad de 65 años, después de enterarse que el FBI tenía pendiente una acusación RICO en su contra. Bulger permaneció prófugo durante los siguientes 16 años, consiguiendo un lugar en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, donde ocupaba el segundo lugar después de Osama Bin Laden. Cuando las autoridades finalmente capturaron a Bulger en Santa Mónica, California en 2011, tenía 82 años. Fue juzgado por 19 asesinatos junto con numerosos cargos de extorsión y lavado de dinero. Durante el juicio se reveló que Bulger había estado trabajando como informante del FBI desde 1975 y que había estado en ambos lados del juego durante gran parte de su carrera criminal. El agente que trabajó con él se hizo el de la vista gorda ante la pandilla de Bulger a cambio de información sobre otras organizaciones, incluida la mafia italiana, lo que ayuda a explicar cómo se salió con la suya durante tanto tiempo. Pero la voluntad de Bulger de ayudar a las fuerzas del orden solo llegó hasta cierto punto y finalmente fue declarado culpable de 31 cargos y recibió 2 cadenas perpetuas. Apenas un día después de ser trasladado a la penitenciaría de Hazleton, en Virginia Occidental, en 2018, Bulger fue asesinado a golpes por 3 compañeros de prisión. Las autoridades tenían la intención de responsabilizar a los asesinos del criminal de carrera por sus acciones, pero las familias de sus víctimas no estaban demasiado molestas por lo sucedido. En 2022, el ex sicario de la mafia Fotios, Freddie Guess, de 55 años, Paul Pauli de Cologuero, de 48 años, y Sean Mackinnon, de 36 años, fueron acusados de conspiración para cometer asesinato en primer grado en relación con la muerte de Bulger. La fiscal federal Rachel Rollins describió el incidente como la más verdadera de las ironías, y a pesar de la decisión de responsabilizar a sus presuntos asesinos, expresó la solidaridad del Departamento de Justicia con sus víctimas. Por el momento, los casos están en curso. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 5. Donald Leroy Evans. Donald Leroy Evans tenía 29 años cuando fue declarado culpable de su primer delito en 1986. Fue sentenciado a 15 años de prisión por atacar a una mujer en Galveston, Texas, pero logró recuperar su libertad después de cumplir solo 5 años. Tras su liberación, Evans volvió a sumergirse en un estilo de vida de crimen y violencia. A los pocos meses de salir de prisión, lo buscaban por asesinato y acusaciones de amenazar con dañar a una exnovia. Después de darse cuenta de que la policía lo estaba buscando, robó un automóvil y huyó a Gulfport, Mississippi. Pero Evans no pudo resistirse a cometer otro asesinato, por lo que su vida mientras huía se vio truncada casi de inmediato. Fue acusado de un cargo federal de secuestro y enfrentaba un cargo de asesinato en Mississippi. Un jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte. Nadie sabe a cuántas personas mató, pero se cree que el número está entre 15 y 60, y se le atribuyen asesinatos en áreas de descanso en más de 20 estados. Evans hizo un último intento por alcanzar la libertad y escapó de la cárcel, pero rápidamente fue detenido y enviado tras las rejas. En 1999, su compañero condenado a muerte, Jimmy Mack, lo mató a puñaladas en la ducha. Después del incidente, el fiscal de distrito del condado de Harrison, Cono Carana, dijo: "No lo lloramos, simplemente cerramos su expediente". Número 4. Jeffrey Dahmer.
Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer atrajo a jóvenes a su apartamento de Milwaukee, donde los asesinó, luego desmembró y devoró sus restos. En 1992 fue declarado culpable de 15 a 16 presuntos asesinatos en Wisconsin y como resultado recibió 15 cadenas perpetuas. Menos de 3 años después de su sentencia, Dahmer fue asesinado a golpes por su compañero de prisión Christopher Scarber en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Scarber era un recién llegado a la prisión, ya que llegó el mismo año que Dahmer después de ser sentenciado a cadena perpetua por asesinato. Después de completar su capacitación como carpintero a través de un programa de habilidades laborales, Scarber no pudo conseguir un puesto de tiempo completo como supuestamente le prometió su supervisor. Esto lo enfureció y como represalia, Scarber robó y disparó a un miembro del personal. Su ira saldría de nuevo cuando lo dejaron sin supervisión con Dahmer y otro recluso, Jesse Anderson. Los hombres tenían la tarea de limpiar el baño del gimnasio de la prisión. Scarber mató a golpes a Dahmer con una barra que había quitado de un equipo de ejercicio y luego golpeó a Anderson con un palo de madera. Le dijo a un oficial penitenciario que Dios le había ordenado que cometiera los asesinatos. Scarber padecía esquizofrenia, por lo que es posible que creyera esto. Se cree que Scarber asesinó a Dahmer debido a su número desproporcionado de víctimas afroamericanas. También parece que persiguió a Anderson por intentar incriminar a hombres negros por el asesinato de su esposa, y si bien puede no parecer gran cosa que Scarber recibiera 2 cadenas perpetuas adicionales por matar a Dahmer y Anderson, presentó una demanda acusando a la prisión de un castigo cruel e inusual. Afirmó que los asesinatos lo llevaron a confinamiento solitario durante años. Un juez finalmente dictaminó que Scarber y varias docenas de otros reclusos con graves problemas de salud mental fueran reubicados en otra instalación. Número 3. Torben Nils Christiansen. Algo salió terriblemente mal en la mente de Torben Nils Christiansen durante su temprana edad adulta, cuando comenzó a fantasear con asesinar personas. A finales de 1976, le robó una pistola a un amigo y cometió sus primeros 3 asesinatos en Isla Vista, California. Todas las víctimas eran similares en apariencia, lo que indica que el asesino tenía como objetivo un determinado tipo de persona. Los asesinatos quedaron sin resolver y Christiansen se mudó a Oregon, donde mató a tiros a un autoestopista. Su quinto asesinato ocurrió en Los Ángeles en 1979, cuando le disparó en la cabeza a una mujer llamada Lydia Preston mientras estaba dentro de su auto. Preston resultó gravemente herida pero sobrevivió milagrosamente. Finalmente se cruzó con Christiansen en un bar en Hollywood y llamó a la policía. Después de arrestarlo, las autoridades se dieron cuenta de que era una de las aproximadamente 100 personas de interés que habían investigado en relación con los asesinatos de Isla Vista. Los detectives encontraron pruebas suficientes para acusarlo de los primeros 3 asesinatos de los que se sospechaba. Christiansen se declaró culpable y en consecuencia fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, menos de un año después de llegar a la prisión estatal de Folsom, un compañero de prisión lo mató a puñaladas en el patio de recreo. La identidad del asesino nunca fue revelada. Es posible que Christiansen haya matado a más personas de las que nadie sabe. Poco antes de los 3 asesinatos de Isla Vista por los que fue condenado, varias mujeres desaparecieron en la zona. Pero si ese es el caso, es posible que nunca se sepa el verdadero alcance de su violencia. Número 2. Albert DeSalvo. Entre 1962 y 1964, un asesino apodado el Estrangulador de Boston aterrorizó la ciudad de Boston, asesinando a 13 mujeres de entre 19 y 85 años. La mayoría de las víctimas fueron brutalmente agredidas en sus hogares y luego estranguladas hasta la muerte con prendas de vestir. Al mismo tiempo, había un hombre acechando por toda la ciudad y atacando a las mujeres, pero no las estaba matando. Inicialmente la policía pensó que el Estrangulador de Boston y el llamado Hombre Verde eran 2 personas diferentes. Sin embargo, aprendieron lo contrario cuando un sobreviviente identificó a Albert DeSalvo como su atacante. Lo llevaron para interrogarlo y dio una confesión detallada de todos sus crímenes, que incluían tanto las agresiones como los asesinatos de Boston Stranglers. Debido a que no había evidencia física que vinculara a DeSalvo con los asesinatos, los fiscales lo juzgaron por los ataques del Hombre Verde. Fue declarado culpable en 1967 y condenado a cadena perpetua.
DeSalvo se retractó de su confesión de ser el estrangulador de Boston, pero desde entonces la evidencia de ADN lo ha conectado con al menos uno de los crímenes. En 1973, apenas 6 años después de su sentencia, DeSalvo fue asesinado a puñaladas en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, un recluso con conexiones conocidas con la pandilla Winter Hill de Boston, fue juzgado por el asesinato, pero el jurado terminó en desacuerdo. El abogado de DeSalvo, F. Lee Bailey, afirmó que su cliente fue asesinado por vender drogas por menos del precio estándar. Si bien muchos creen que Wilson es responsable de su muerte, la identidad de su asesino sigue siendo oficialmente desconocida. Número 1. Roger Keefe. Conocido infamemente como el estrangulador de la I-5, Roger Keefe asesinó al menos a 8 víctimas entre 1977 y 1987 antes de ser atrapado y enviado a prisión de por vida en 1991. Encontró a todas sus víctimas menos una en las autopistas alrededor de San Francisco y brutalmente las mató. Las atacaba y las agredía antes de quitarles la vida. Keefe estranguló a sus víctimas hasta la muerte. Así es como murió a manos de un compañero de celda en la prisión estatal de Mule Creek en 2021. El hombre de 81 años fue encontrado muerto en su celda con su compañero Jason Boudreaux de pie junto a él. Boudreaux, un autoproclamado satanista y asesino convicto, asumió la responsabilidad del asesinato de Keefe. En una carta de 5 páginas al East Bay Times, describió su plan muy deliberado. Escribió que inicialmente planeó matar a Keefe como una forma de conseguir su propia celda, pero decidió que también quería vengar a las víctimas del estrangulador de la I-5. La carta también explica cómo Boudreaux confiaba en que incluso si un fiscal intentara imponer la pena de muerte en su contra, un jurado nunca la impondría basándose en todas las cosas horribles que hizo Keefe. Fue acusado de asesinato en primer grado y, como lo predijo, los fiscales no pidieron la pena de muerte. Número 10. Morgan Hickman. Los miembros del personal del Hospital Regional de Boca en Florida estaban tratando de impedir que Morgan Hickman, de 23 años, se escapara en 2022 cuando, según informes, la encontraron afuera del edificio por la noche pidiéndole un cigarrillo a un guardia de seguridad. Hickman supuestamente golpeó al guardia de la nada cuando un empleado le pidió con calma que volviera a entrar. Se produjo una lucha cuando los dos cayeron al suelo y, finalmente, el guardia tomó el control de la situación y puso a la mujer en pie. Según el Boca Post, Hickman siguió intentando escapar del hospital y se volvió aún más violenta cuando apareció la policía. Presuntamente le arrojó su teléfono a un guardia de seguridad y lo golpeó en el labio. Una declaración jurada de arresto decía que la mujer, descontenta, admitió haber golpeado al guardia simplemente porque él no la estaba escuchando. La policía acusó de 2 cargos de agresión grave contra un guardia de seguridad autorizado y la llevó a la cárcel del condado de Palm Beach. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 9. Douglas Rollman y Gina Pecchia. En 2016, miembros del personal del Danbury Fair Mall en Connecticut intentaron detener a una pareja de Nueva York que estaba robando. Al parecer, un guardia de seguridad vio a Douglas Rollman, de 26 años, y a Gina Pecchia, de 21, robando algunos artículos de Macy's, por lo que intentó esposar a Rollman mientras la policía estaba en camino. El sospechoso posiblemente pateó al guardia y se escapó esposado, y Pecchia fue acusada de volverse agresiva e intentar estrangular al guardia. La pareja llevó a la policía a una breve persecución a pie, pero rápidamente fueron atrapados en un establecimiento mientras intentaban entrar a su automóvil. Los oficiales encontraron un nuevo par de jeans de hombre y lo acusaron a él y a Pecchia de agresión, robo, conspiración para cometer robo, hurto y alteración del orden público. Pecchia también enfrentó otro cargo de estrangulamiento por su ataque al guardia. Número 8. Anthony Glenn Jones. Delonte Maxi, de 32 años, trabajaba como guardia de seguridad en el club de striptease Club Onyx en Houston, Texas, en septiembre de 2022, cuando una noche notó a un hombre y a una mujer discutiendo en el estacionamiento. La mujer se subió al automóvil y subió las ventanillas mientras el hombre, identificado más tarde como Anthony Glenn Jones, de 24 años, la golpeaba y le gritaba. Maxi se acercó a Jones y le dijo que se fuera, pero Jones simplemente hizo caso omiso al guardia de seguridad. Después de que el coche en el que se subió la mujer se alejó, el sospechoso discutió con otro guardia. Luego sacó un rifle de su Jeep y cargó el arma antes de subir al vehículo. Jones se fue en su Jeep Trackhawk, seguido por un Chevy Silverado con
conducido por un miembro de su grupo de amigos. Los dos vehículos regresaron al club 3 minutos después y Maxie salió a la calle cuando el jeep se detuvo para dispararle fatalmente a Maxie en el pecho. Al día siguiente, la policía detuvo a Jones en Dallas después de ver que el truck Hawk que conducía había sido robado. Los agentes encontraron drogas y municiones dentro del coche y lo arrestaron por múltiples cargos. Los investigadores pronto conectaron el truck Hawk, un vehículo relativamente raro que cuesta casi $90,000, con el asesinato en el Club Onyx. Las autoridades de Houston compararon la foto del fichaje de Jones con la del hombre que aparece en las imágenes de vigilancia del club y lo acusaron de asesinato. Número 7. Ataque que conduce a amputación. Tariq Ali, mejor conocido en su comunidad como T, es un querido guardia de seguridad en el vecindario Venice de Los Ángeles, donde trabaja duro para mantener segura a la gente mientras la crisis de las personas sin hogar en California se sale de control. Un día de 2021 se acercó a un vagabundo borracho que merodeaba cerca de una escuela, a quien Ali le había pedido que se fuera muchas veces en el pasado. Luego, el hombre giró hacia adelante mientras Ali intentaba rociarlo con gas pimienta y rompió una botella de cerveza en la cabeza del guardia de seguridad antes de apuñalarlo en la muñeca, la cabeza y el torso. Ali golpeó a su atacante en defensa propia, pero la saliva del vagabundo de alguna manera entró e infectó una herida en su mano, lo que provocó que le amputaran el dedo anular derecho. Hablando sobre su experiencia con Fox 11 Los Ángeles, Ali dijo que se dio cuenta de que estaba perdiendo una enorme cantidad de sangre por la herida en la cabeza y le preocupaba morir. Sus compañeros de trabajo siguieron al atacante hasta que llegó la policía y lo arrestó. Afortunadamente, Ali sobrevivió a sus heridas. Cuando vio la cantidad de sangre en el lugar al día siguiente, dijo que no sabía cómo logró vivir la situación. Ali le dijo a Fox 11 que el horrible incidente fue una llamada de atención para él y para los miembros de la comunidad sobre el alcance de la crisis de las personas sin hogar en el condado de Los Ángeles, donde hay más de 69,000 personas viviendo en las calles. Bob Carlson, propietario del negocio donde ocurrió el asalto, le dijo a West Side Current que si bien la compañía es una marca global, su ubicación en Venecia era la única tienda que necesitaba un guardia de seguridad para mantener seguros a los clientes. Pero con los miembros de su personal ahora bajo ataque, no sabía cuánto tiempo más podría permanecer abierta la ubicación. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 6. Dispensario de marihuana. Una mañana de 2022, mientras trabajaba en el dispensario de marihuana Sand Leaf en el barrio Greektown de Chicago, un guardia de seguridad se enfrentó acaloradamente con un civil que empuñaba un hacha, quien golpeó al guardia en la pierna. Durante la pelea, el guardia disparó 4 veces. El atacante murió más tarde a causa de sus heridas, y el guardia de seguridad fue trasladado al hospital para tratar las laceraciones en su pierna. Testigos informaron que el atacante llevaba el hacha en una mochila. Mientras tanto, la policía se negó a dar detalles sobre si era o no cliente. Maca Navas, residente de Greektown, dijo a ABC 7 Chicago que los lugareños afirman que el vecindario ha cambiado desde que se abrió el dispensario y que la violencia parece estar aumentando. Navas también dijo que se ha producido un aumento de las aglomeraciones y del ruido. Según la última actualización, la policía esperaba encontrar un motivo para el asalto. Mientras tanto, un portavoz de la empresa de seguridad para la que trabaja el guardia lesionado dijo que se cree que se recuperará. Las imágenes de vigilancia del ataque mostraron al guardia defendiéndose del perpetrador y no se presentaron cargos penales contra él por actuar en defensa propia. Una fuente con conocimiento interno del incidente describió al guardia como heroico por entrar en acción antes de que alguien más pudiera resultar herido. Número 5. Brandon Eversole. Un día a principios de 2017, un hombre barbudo y desaliñado se acercó a un guardia de seguridad del Museo Metropolitano de Arte y le informó de un cuadro torcido. El guardia de 46 años le dijo al visitante que informara sobre la pintura en el mostrador de información del museo y que no la tocara él mismo. Cuando el guardia comenzó a alejarse, el infeliz visitante del museo de repente le rompió una botella en la nuca y gritó: «Haz tu trabajo», con un insulto racial. El sospechoso abandonó el edificio, pero dejó un rastro de sangre tras cortarse las manos con la botella rota. La policía no pudo alcanzarlo. El guardia fue atendido en el hospital local por la laceración en la cabeza. Posteriormente, la policía arrestó a Brandon Eversole, de 33 años, una semana después, y lo acusó de agresión y posesión criminal de un arma.
Eversole también fue acusado de un delito de odio por hacer un comentario racista hacia el guardia de seguridad. Aparentemente tuvo algunos problemas para llevarse bien con sus compañeros de prisión en el complejo de detención de Brooklyn, donde fue agredido por otro prisionero y terminó necesitando puntos en la frente debido a la pelea. Quizás fue el karma. Número 4. Layton Holt. Danny Fox, de 29 años, trabajaba como portero de un bar en la ciudad inglesa de St. Helens en 2016 cuando tuvo una acalorada discusión con Layton Holt, de 22 años, que terminó con el joven apuñalando a Fox hasta la muerte. Las autoridades acusaron a Holt de asesinato, pero él argumentó que mató al guardia en defensa propia. Más tarde salió libre en 2017, después de que los jurados en 2 juicios separados no pudieran llegar a un veredicto. Un juez lo declaró formalmente inocente y fue absuelto de todos los cargos. De hecho, Holt terminó nuevamente en la corte a fines de 2018 por una ola de delitos impulsada por la cocaína que involucró 2 robos. Durante el primer incidente saltó sobre el mostrador de una licorería sosteniendo un cuchillo grande y exigió que el empleado le diera dinero en efectivo. Sacó $47.8, unos 42 euros de la caja antes de que el empleado lo empujara y pudiera presionar el botón de pánico. Otro trabajador le dijo a Holt que saliera de la tienda, por lo que con calma tomó 2 botellas de vino antes de salir. Varias horas más tarde, entró en un supermercado sin dinero y sin intención de pagar y llenó una cesta de moe y bistec. Un guardia de seguridad vio a Holt colocando los artículos en una bolsa en el autopago sin llamarlos y se acercó al ladrón, quien luego roció al guardia con lejía en la cara y lo golpeó repetidamente antes de escapar en una bicicleta de montaña. Holt solo llegó a 800 metros, media milla de la tienda, antes de que la policía lo atrapara. Escupió a un oficial mientras lo detenían. Además de enfrentar cargos por robo, una búsqueda en la casa de su madre encontró una escopeta recortada que pertenecía a Holt, quien al final fue declarado culpable de asalto, robo y cargos por posesión de armas y luego sentenciado a 8 años y medio de prisión. Durante su sentencia dio a conocer sus sentimientos mostrando el dedo medio a su juez. Número 3. Ben Gordon. La exestrella de la NBA, Ben Gordon, apareció en los titulares de las noticias a finales de 2022 por un puñado de delitos, lo que lo colocó bajo una luz poco respetable. El primer incidente ocurrió en el aeropuerto La Guardia de Nueva York en octubre, cuando los testigos dicen que Gordon, de 39 años, golpeó a su hijo en la cabeza varias veces por dejar caer un libro al suelo. Al parecer, también se resistió a su arresto, dejando a 3 agentes de policía heridos. Después de pagar la fianza, fue detenido por un cargo de agresión derivado de otro incidente de 2 años antes. El mes siguiente, Gordon fue arrestado por atacar a 2 guardias de seguridad en un McDonald's en Chicago. Fue acusado de golpear a un guardia de 29 años en la cara y arrojarlo al suelo antes de empujar también al suelo a otro guardia de 21 años. Según los informes, los guardias intentaban echar a Gordon del restaurante. La policía respondió a una llamada sobre un disturbio alrededor de las 3:30 de la mañana y lo detuvo por 2 cargos de delitos menores de agresión. Número 2. Daniel Bardell. La policía de Portsmouth, Inglaterra, intentaba detener a Daniel Bardell, de 28 años, durante una llamada de disturbio doméstico en 2018, cuando el sospechoso se resistió. Bardell posiblemente se volvió violento y se negó a cooperar, dejando al menos a un oficial herido mientras estaba bajo custodia. También fue acusado de escupir a un funcionario de la cárcel. Unos meses más tarde, los guardias de seguridad de una tienda de música sospecharon que el amigo de Bardell estaba robando y trataron de detener a los hombres. Bardell se resistió ferozmente y peleó con un guardia de seguridad que los llevó a ambos al suelo. Durante la pelea le dio un rodillazo en el ojo a un guardia mientras intentaba apuñalarle la cara a otro guardia con un destornillador. Afortunadamente, el oficial logró apartarle la cabeza antes de que pudiera perforarlo, pero Bardell siguió apuñalándolo con la herramienta mientras alcanzaba la cara del hombre antes de que otro empleado interviniera y lo desarmara. Los ataques continuaron una vez que el sospechoso fue detenido. Le salpicó agua a una enfermera por no darle la cantidad de medicamento que quería y dañó una pared y un panel de seguridad en un ataque de furia violenta. Bardell también fue acusado de arrojar una bicicleta por una ventana en un refugio para personas sin hogar por no dejarlo entrar. Se fue, pero regresó poco después para romper una botella de vidrio contra la ventana. Antes de ser arrestado en relación con la ola de crímenes violentos en 2018, el historial de Bardell ya constaba de 18 condenas por 56 delitos. El juez que supervisaba el caso lo condenó a pasar 18 meses de cárcel y la pena se amplió cuando atacó a 3 guardias de prisión.
Número 1. Christopher Bingham, un portero que trabajaba en un club en Belfast, Irlanda. Necesitó 11 puntos en 2017 después de que un cliente enojado le propinara un puñetazo en la boca una noche. Más tarde le diría al jurado que el ataque ocurrió después de que no dejó entrar al edificio a un miembro de un grupo de 6 personas y estaba tratando de explicar las razones de su decisión. El portero fue al hospital mientras la policía arrestaba a un hombre de unos 20 años llamado Christopher Bingham. En el juicio, el abogado de Bingham dijo que su cliente actuó en defensa propia y que el personal de la puerta fue irrazonablemente agresivo con su grupo. En el tribunal se reveló que 3 de los amigos de Bingham terminaron en una sala de emergencias por las lesiones que sufrieron durante sus interacciones con los guardias del club. El abogado del acusado también inculpó al portero de decirle a sus compañeros de trabajo que atacaran al grupo y se aseguraran de que ocurriera fuera de cámara. El portero negó rotundamente estas declaraciones, alegando que entró al club después de su lesión y no volvió a salir hasta que se fue al hospital, momento en el que vio a otro personal de la puerta sujetando a los miembros del grupo de Bingham mientras esperaban que llegara la policía. Bingham fue declarado inocente después de que el tribunal determinó que utilizó fuerza razonable contra el portero. Número 7. Johnny Barrios. Un día de 2022, un hombre preguntó a un grupo de coristas en Las Vegas si podían tomarse una foto con él. Luego sacó un cuchillo grande como si fuera a mostrarlo. Las coristas se asustaron, pero antes de que pudieran reaccionar, el hombre apuñaló en el corazón a Maris Di Giovanni, de 30 años. Luego se giró y apuñaló en el hombro a una compañera de trabajo de Di Giovanni, Victoria Cayetano, de 19 años. El hombre persiguió a otros bailarines que intentaban huir y apuñaló a Anna Westby, de 26 años. Cuando terminó su juerga, había matado a 2 personas, entre ellas Di Giovanni y Brent Hallett, de 47 años. También hirió a otras 6 personas. La esposa de Hallett, Carmelita, le dijo al Review Journal que estaba caminando con su esposo cuando de repente él se estremeció. Unos momentos después dijo, "No creo que vaya a lograrlo", y cayó al suelo. Otra víctima que sobrevivió comentó al ABC News que el atacante dijo, "Lo siento, hombre", antes de hundirle el cuchillo profundamente en la espalda. La policía detuvo a Johnny Barrios, de 32 años, poco después del inquietante suceso y recuperó su cuchillo de unos arbustos cercanos. Según un informe de arresto, Barrios dijo a los oficiales que pensaba que las mujeres estaban riendo de él y burlándose de su ropa. Las mujeres negaron haberse burlado de él y dijeron que el ataque no fue provocado en absoluto. De cualquier manera, nada justifica sacar un cuchillo y apuñalar a alguien. Los documentos revelaron una extraña serie de eventos que condujeron al apuñalamiento, incluido un amigo que invitó a Barrios a quedarse en su casa y luego retiró la invitación. Y Barrios creyó que la gente se estaba burlando de él durante un viaje en autobús al Strip de Las Vegas. Incluso si estuviera teniendo un mal día, no hay excusa para lo que hizo. Barrios se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza por 2 cargos de asesinato abierto y 6 cargos de intento de asesinato. Si te divierte esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 6. Alison Russo Allen. Alison Russo Allen, de 61 años, sirvió en el servicio médico de emergencia de la ciudad de Nueva York durante 24 años, cuando su carrera llegó a un final abrupto en 2022. Regresaba a EMS Estación 49 en Queens, después de su pausa para almorzar, cuando un hombre de 34 años llamado Peter Saisopoulos se acercó a ella y la apuñaló más de 20 veces a plena luz del día. 2 testigos reconocieron al atacante y uno lo persiguió hasta un edificio cercano, donde se atrincheró dentro de un apartamento. Un negociador de rehenes finalmente logró persuadir al sospechoso para que abandonara el edificio y fue detenido. Mientras tanto, Alison fue trasladada de urgencias a un hospital, pero ya era demasiado tarde para salvarle su vida. Fue recordada por su valentía y dedicación a la ciudad como una de las muchas héroes que respondieron a la Zona Cero en el trágico día del 11 de septiembre. El comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, Keechant L. Sewell, describió el asesinato no provocado de Alison como otro ejemplo inquietante del aumento de los delitos violentos en la Gran Manzana en los últimos años. Saisopoulos enfrenta un cargo de asesinato, pero está recluido en un hospital psiquiátrico para ser evaluado mientras el caso permanece paralizado. Su abogado, Wilson Antonio Laforie, dijo al juez que no cree que su cliente comprenda los cargos que se le imputan. La próxima audiencia judicial estaba prevista para finales de 2022.
Número 5. Ataque repentino. Mary Jane Dustin, de 70 años, salió a hacer ejercicio en Windsor Locks, Connecticut, una mañana de octubre de 2022 y terminó en el hospital con heridas graves. Durante su paseo, alguien corrió detrás de ella y la golpeó en la cabeza con el puño cerrado. Mary Jane cayó al suelo y quedó con un dedo roto y una laceración importante en la cabeza. El teniente de la policía de Windsor Locks, Paul Cherniak, describió la terrible experiencia como una completa sorpresa del peor tipo y agregó que Mary Jane solo estaba tratando de ocuparse de sus propios asuntos cuando fue atacada sin sentido a plena luz del día. La policía arrestó a Alexander Russell, de 40 años, poco después y lo acusó de agresión en primer grado y de peligro imprudente en primer grado. Días después, Mary Jane todavía estaba en el hospital recuperándose, según su hija Kate Brenia, quien habló con NBC Connecticut. Dijo que su madre estaba luchando con su memoria y tenía problemas para articular oraciones debido a las heridas en la cabeza. En ese momento, el neurólogo que trataba a Mary Jane predijo que podría recuperarse por completo, pero solo el tiempo lo dirá. Como muchas otras personas, Brenia se quedó preguntándose cómo alguien podía hacer algo así a una mujer inocente y desconocida. El abogado de Russell reveló ante el tribunal que el acusado no tiene hogar y tiene problemas de salud mental. El juez ordenó la realización de una evaluación de competencia y fijó una fianza de $250,000 con preocupación por la seguridad pública. Número 4. El caos en McDonald's. Mientras disfrutaba de una comida en McDonald's en Salt Lake City, Utah, un día de 2022, un hombre de 26 años fue atacado por un extraño. El agresor se acercó a la víctima y le exigió dinero y su teléfono, según la policía. Amenazó con dañar al cliente si no cumplía las demandas del atacante y luego le arrancó el teléfono de la mano al hombre. Los empleados finalmente intervinieron y confrontaron al ladrón, posteriormente identificado como Oscar Valdés, de 28 años, quien supuestamente arrojó el dispositivo al hombre, al que se lo quitó y luego abandonó el restaurante. El sospechoso regresó poco después y le dio un puñetazo a la víctima mientras todavía estaba comiendo, lo que provocó que se desmayara y cayera al suelo. Según una declaración jurada de arresto, la víctima quedó con múltiples lesiones, incluido un diente flojo y un labio hinchado. Valdés huyó de la escena a pie y, según los informes, entró en una tienda de ropa cercana donde compró un par de pantalones que se puso en un intento de cambiar su apariencia. Fue encontrado en un supermercado local con ayuda de la víctima, quien lo identificó. Los oficiales detuvieron a Valdés bajo sospecha de robo y agresión que causó lesiones importantes. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 3. Asesinato no provocado. Una mañana de noviembre de 2022, un hombre se acercó a un civil de 26 años en una parada de autobús en San Francisco y lo metió desprevenido en un 7-Eleven, donde lo golpeó. Luego atacó a varias personas más, incluido un empleado que intentaba llamar al 911. Después de eso, el atacante salió de la tienda y mató a golpes a un hombre de 77 años llamado Richard Owens. El sospechoso, Charles Short, de 32 años, fue acusado posteriormente de asesinato, secuestro, agresión, caos y robo. La residenta cercana, Geisha Calloway, le dijo a KTVU que había mucha sangre y una lona cubría el cuerpo de la víctima. En sus palabras, no se veía bien. Dijo que normalmente evita caminar por la zona debido a un preocupante aumento de encuentros violentos aleatorios entre personas normales y miembros desquiciados de la sociedad que atacan sin previo aviso. Otro lugareño, que pidió no ser identificado, expresó temor al saber que alguien había sido brutalmente asesinado a golpes en su vecindario. Dijo que trabaja en un taller de reparación de automóviles, donde se habían acostumbrado a que entraran al negocio personas con enfermedades mentales. En una ocasión, un supuesto loco entró en una tienda e incluso golpeó a algunos trabajadores. Número 2. Buenos samaritanos al rescate. En octubre de 2022, una mujer de 29 años fue víctima de una agresión violenta en Vancouver, Columbia Británica. Una noche, se dirigía a su apartamento cuando un hombre que no reconoció la siguió hasta el vestíbulo del edificio. Luego, arrojó a la mujer al suelo y la agredió hasta que pudo liberarse y huir. El sospechoso persiguió y tiró a la mujer al piso, pero 6 valientes transeúntes intervinieron y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Los oficiales arrestaron a Bryce Michael Flores Bevington, de 19 años, en relación con el inquietante asalto.
Una mujer que vio la terrible experiencia y que vive en el mismo edificio del apartamento quedó conmocionada por el violento encuentro. Ella y su compañera de cuarto estaban bajando en el ascensor cuando escucharon a la víctima gritar. La residente anónima describió el sonido como escalofriante, a pesar de todo el ruido al que se había acostumbrado mientras vivía en el centro de Vancouver. Cuando salieron del ascensor, la mujer y su amiga vieron folletos y otra basura esparcida por todas partes. Luego vieron al sospechoso encima de la mujer sosteniéndola en el suelo, y aunque nadie resultó gravemente herido, incluida la víctima, ciertamente dejó cicatrices psicológicas profundas y duraderas. Según la última actualización, la policía estaba investigando para determinar si Flores Bevington podría estar relacionado con otras agresiones sin resolver en toda la ciudad. Número 1. Ciclista asesinado. En octubre de 2022, Jeffrey Chapman, de 49 años, andaba en bicicleta en Clearwater, Florida, poco después de la medianoche, cuando dos hombres se le acercaron y lo mataron a golpes con una llanta de hierro. Según la policía, no fue atacado por ningún motivo específico, sino que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El ataque final a Chapman se produjo aproximadamente una hora después de un asalto similar a la vuelta de la esquina, al que la víctima sobrevivió, pero sufrió heridas graves. Los agentes rastrearon a uno de los sospechosos, Jermaine Bennett, hasta su lugar de trabajo en una óptica, basándose en imágenes de vigilancia y con la ayuda de testigos que proporcionaron información sobre su coche. Bennett inicialmente negó el crimen, pero lo admitió. Le dijo a la policía que cometió el acto brutal debido a los males de la sociedad. Ahora enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. La estación de noticias WFLA informó que Bennett no mostró ninguna emoción mientras comparecía ante el juez en su lectura de cargos. Está detenido sin derecho a fianza mientras espera su próxima audiencia. El otro sospechoso del caso, Savon Morrison, de 18 años, fue capturado varios días después del asesinato. Fue acusado de asesinato en primer grado y también se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Pasco. Número 9. Katie Quackenbush. Una noche de 2017 se desató el infierno en el famoso Music Row de Nashville cuando se produjeron disparos que dejaron a un vagabundo de 54 años llamado Gerald Melton gravemente herido por 2 disparos en el abdomen. Luego, la que disparó se subió a su vehículo y huyó del lugar. Unas semanas más tarde, la policía acusó a la aspirante a cantante y compositora Katie Lane Quackenbush, de 26 años, de intento de asesinato en relación con el incidente. Los fiscales acusaron a Katie de dispararle a Melton porque éste le solicitó que moviera su Porsche. Según un informe policial, Melton estaba tratando de dormir en una acera en las primeras horas de la mañana cuando los gases de escape del vehículo comenzaron a molestarlo. Su solicitud para que Katie se moviera supuestamente provocó una pelea a gritos que condujo a la violencia que lo llevó al hospital. El padre de la joven, Jesse Quackenbush, afirmó que su hija abrió fuego contra la víctima en defensa propia. Le dijo al Tennessean que Katie y su amiga estaban sentadas en el vehículo cuando Melton se acercó y amenazó con matarlas. Quackenbush también acusó a la víctima de hacer comentarios sexistas y de odio hacia las mujeres. Katie, que ahora es madre de 4 hijos, desde entonces se mudó nuevamente a Texas. El caso finalmente se resolvió en 2022 cuando fue declarada culpable de peligro imprudente y sentenciada a menos de 1 año de libertad condicional, evitando por completo la pena de cárcel. Si te gusta esta clase de videos, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 8. Michelle Johnson. Una mañana temprano en 2015 estalló una pelea callejera mortal en Baltimore. La policía vio a un grupo de personas discutiendo afuera de un restaurante de comida para llevar y corrió al lugar. Ordenaron a la gente que se fueran, pero pocos minutos después vieron al mismo grupo de personas atacando una vez más, exactamente en el mismo lugar. Los agentes descubrieron a 2 mujeres que sufrieron múltiples puñaladas mientras el presunto apuñalador, que más tarde fue identificado como Michelle Johnson, de 22 años, huyó a pie. Una de las víctimas, Carla Harrison, de 36 años, murió a causa de las heridas en el abdomen. La otra, una mujer de 30 años, sobrevivió con una herida en la pierna. Encontraron a Johnson poco después, escondida detrás de un contenedor de basura. Mientras esposaban a la joven, los policías notaron que su ropa estaba ensangrentada. Ella les dijo que la sangre no era suya, lo que la convirtió en la principal sospechosa del asesinato.
Las autoridades acusaron a Johnson de asesinato y varios otros delitos relacionados con el asalto y armas en relación con la pelea. A principios de 2016 se declaró culpable del apuñalamiento mortal y recibió una sentencia de 35 años de prisión más 3 años de libertad condicional. Número 7. Mohamed Mujahid Hussein. Poco después de una pelea a principios de 2021, dos grupos rivales de enemigos se atacaron en una gran pelea callejera masiva en Leeds, Inglaterra. En un encuentro que parecía al menos algo planeado, se pudo ver a varios miembros de ambos grupos llegar al lugar en imágenes de vigilancia capturadas desde las cercanías. Los jóvenes portaban diversas armas, entre ellas cuchillos, palos y otros objetos. En un momento del altercado, un hombre fue atropellado por un coche. Los registros telefónicos también mostrarían más tarde que el incidente fue planeado o, en palabras del juez Jonathan Gibson, era bastante evidente que no se trataba de un incidente que estalló en el lugar. Un joven, Mohamed Mujahid Hussein, de 19 años, murió de una sola puñalada después de ser trasladado de urgencias al hospital. 6 hombres fueron acusados y condenados en relación con su muerte y recibieron sentencias que van desde 3 a 21 meses. Quizás el aspecto más inquietante de la violencia es que ocurrió durante el Ramadán, en un momento en el que mucha gente estaba en las calles. Pusieron en peligro a transeúntes inocentes y dejaron una cicatriz emocional en la comunidad. La naturaleza del enfrentamiento entre los dos grupos sigue sin estar clara. Número 6. Alexia Carey. A principios de 2019, un hombre de unos 20 años llamado Jared Sullivan tuvo un desacuerdo en las redes sociales y decidió discutirlo cara a cara. Él y otro hombre acordaron reunirse frente a la casa de Sullivan en Toledo, Ohio, para pelear. 3 de los asociados de Sullivan llegaron al lugar equipados con armas de fuego, algo de lo que Sullivan estaba al tanto, según alegarían más tarde los documentos judiciales. Durante el altercado, una joven llamada Alexia Carey fue asesinada a tiros. Las 3 personas que llevaron armas al lugar fueron sentenciadas en 2019. Uno de ellos fue declarado culpable de homicidio involuntario, mientras que los otros 2 fueron declarados culpables de cargos menores basándose en sus afirmaciones de que no dispararon sus armas. Antes de que Sullivan y otro acusado, James Sabers, de 50 años, pudieran ser sentenciados, la pandemia de COVID-19 paralizó el sistema judicial y retrasó el caso. Sabers, quien fue acusado de disparar el tiro que mató a Carey pero no de matarla intencionalmente, se declaró culpable de homicidio involuntario en Alford, lo que significa que mantuvo su inocencia, pero admitió que los fiscales probablemente tenían muchas pruebas suficientes para asegurar una condena. Fue sentenciado a 5 años de prisión. Sabers afirmó que disparó al menos un tiro de advertencia cuando vio a un grupo que estaba involucrado en la pelea invadiendo su casa y que accidentalmente le disparó a Carey en el pecho. Dijo que las balas que disparó estaban dirigidas lejos de la multitud, pero que una de ellas rebotó e hirió fatalmente a la joven. El abuelo de Carey también resultó herido por un fragmento de bala que se había escapado. Para ser justos con Sabers, se entregó poco después del incidente y cooperó con las autoridades. Sullivan, el último incriminado en ser sentenciado, fue acusado originalmente del delito grave de agresión agravada e incitación a la violencia. Se declaró culpable de los 2 delitos menores y fue sentenciado a poco menos de 1 año de prisión. Si te gusta el video, danos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 5. Kate Baker. En un encuentro violento en Merseyside, Inglaterra, que fue captado por una cámara y calificado por los titulares de las noticias como una pelea callejera de triángulo amoroso, Kate Baker, de 32 años, se acercó a un hombre llamado Adam Harvey y lo tiró al suelo 5 veces en una fila. Durante el inquietante encuentro que tuvo lugar en 2021, se pudo ver a Baker pateando repetidamente a Harvey en la cabeza mientras la persona que estaba en el incidente decía "no más, amigo", y lo animó a detenerse mientras también se reía de lo que estaba pasando. Baker describió la brutal golpiza como una forma de aclarar a la víctima por qué creía que Harvey había comenzado a salir con su novia. El clip de 90 segundos que parece mostrar a la víctima inconsciente se volvió viral y tuvo consecuencias legales de gran alcance para Baker, quien fue acusado penalmente en relación con la brutal golpiza. Pero la víctima aparentemente no quería resolver la situación en el tribunal, según el fiscal Joshua Sanderson Kirk. Baker se entregó poco después de enterarse de que el video había sido enviado a la policía de Merseyside, pero Harvey se negó a dar una declaración a las autoridades sobre el incidente. Durante el juicio, Sanderson Kirk afirmó que a pesar de la falta de cooperación de Harvey, Baker era claramente capaz de cometer violencia grave y sustancial. Baker, por otro lado, argumentó que la pelea se hizo como algo que no es y negó que él fuera la persona que puso el video en línea.
Cuando le mostraron las imágenes, Baker supuestamente dijo Jesús y puso su cabeza entre sus manos en una aparente muestra de vergüenza o arrepentimiento. Se declaró culpable de la refriega, añadiendo otra condena a su creciente lista de 24 condenas anteriores por 46 delitos. Su abogado defensor, Paul Davidson, admitió que su cliente golpeó salvajemente a la víctima, pero acusó a Harvey de buscar a Baker, dando a entender que él más o menos inició la pelea. Davidson también señaló que el hijo pequeño de Baker estaba en casa cuando Harvey apareció para confrontar a Baker. Dijo que la razón por la que Baker salió a la calle fue porque pensó que se avecinaban problemas sin importar nada y quería mantener la interacción alejada de su hijo. El abogado le suplicó al juez que le ahorrara a su cliente la pena de cárcel, alegando que Baker estaba claramente arrepentido, que lo provocaron para que se comportara como lo hizo y que es el principal cuidador de su hijo. El juez describió la golpiza como difícil de presenciar y difícil de creer que una persona pudiera tratar a otro ser humano de manera tan gratuita, cualquiera que sea la provocación. Condenó a Baker a 10 meses de prisión. Número 4. Joaquín Bullock. En un encuentro inquietante que fue captado en imágenes de vigilancia, Joaquín Bullock, de 31 años, caminaba por la calle en Far Rockaway, Queens, un día de 2018, cuando tuvo un desacuerdo con un grupo de hombres. La pelea pronto se volvió física y Bullock golpeó a 2 de los hombres en la cara antes de abandonar la escena. Aproximadamente media hora después, Bullock regresó al lugar y agarró a Dion Smith, de 28 años, por el brazo y lo arrastró a un callejón oscuro, donde le disparó en el pecho. Familiares de la víctima lo llevaron de urgencia al hospital, donde murió a causa de las heridas. Más de 4 años después, en 2022, Bullock fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro y posesión criminal de un arma en relación con el brutal asesinato. Su sentencia estaba programada para diciembre de 2022 y enfrentaba cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En una declaración, la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, dijo que la violencia armada se ha salido de control en la ciudad de Nueva York y se ha cobrado demasiadas vidas. Citó el caso como un ejemplo de cómo este tipo de delitos violentos nunca serán tolerados en el municipio, lo que indica su determinación de perseguir casos futuros con todo el peso de la ley. Número 3. Las sabias palabras de un padre. Un grupo de adolescentes estaba peleando en la calle en Atlantic City, New Jersey, un día de 2017, mientras los transeúntes animaban y grababan la violencia. No le cayó bien a Evan Ali Miller, de 26 años y padre de 6 hijos. Estaba haciendo una diligencia para su madre cuando vio lo que estaba pasando y, en lugar de poner la otra mejilla, decidió dar a conocer sus sentimientos sobre la violencia. Miller intervino no solo físicamente, colocándose entre los 2 muchachos que peleaban, sino también espiritual y verbalmente, ofreciéndole algunos consejos severos pero sabios. En un conmovedor discurso que fue capturado en video dijo: "Sois casi hombres", y continuó diciéndoles a los jóvenes que no irían a ninguna parte en la vida si seguían comportándose como lo estaban haciendo. El civil, preocupado, dijo a los jóvenes que empezaran a actuar como adultos y condenó a los transeúntes por alentar a la violencia. Miller se negó a abandonar la escena hasta que los 2 niños se dieron la mano, y aunque fue necesario persuadirlos, finalmente cooperaron y comenzaron a seguir su consejo. También habló con algunos de los adolescentes sobre cómo podría identificarse con sus humildes comienzos porque él experimentó una educación similar. Añadiendo algo de reflexión, señaló que los padres de los jóvenes trabajaron duro para llegar a donde están en la vida. Las imágenes de la inesperada intervención de paz se volvieron virales por todas las razones correctas, y Miller fue reconocido por celebridades, el alcalde de la ciudad y otras personas por su destacado enfoque de la situación. Y si bien su decisión de intervenir pudo haber terminado con el entretenimiento del grupo ese día, ese es quizás un raro ejemplo de una pelea callejera que salió mal, pero terminó perfectamente bien. Número 2. Stephen Cawthorn. Un día de 2017, Stephen Cawthorn, de 35 años, y Christopher Young, de 39, se involucraron en una pelea callejera con varios hombres afuera de una casa en Hull, Inglaterra. La policía acudió al lugar tras recibir informes de que los hombres involucrados se golpeaban entre sí con palos y trozos de madera. En un momento, uno de los participantes corrió hacia un apartamento cercano y salió con un gran cuchillo de cocina y persiguió a Cawthorn, quien intentó huir a pie pero no pudo escapar antes de ser apuñaleado por la espalda.
Counter intentó escapar una vez más, pero cayó al suelo y fue golpeado con palos y murió a causa de sus heridas. Las autoridades detuvieron a 3 hombres en relación con la golpiza fatal. Seyid Moisawi, de 46 años, señalado de causar la herida que finalmente mató a Counter, fue declarado no apto para ser juzgado. Barzan Saudon, de 45 años, fue declarado culpable de asesinato y desorden violento en 2022, 5 años después de la tragedia. Su sentencia estaba prevista para finales de 2022. Young se declaró culpable de desorden violento. Un cuarto hombre, Urdi Taha, de 34 años, sigue prófugo y es buscado por asesinato y desorden violento. Tanto la tragedia como su ausencia han dejado a la comunidad y a la familia de Counter ansiosas y afligidas mientras esperan que se haga justicia, con suerte, antes de que alguien más resulte herido o muerto. Número 1. Qasajun Habibi Edo. Después de salir de la boda de un amigo en Washington, D.C. durante las primeras horas de la mañana en agosto de 2015, Qasajun Habibi Edo, de 35 años, y algunos de sus amigos se detuvieron para observar una pelea callejera que se estaba desarrollando. De repente, un completo desconocido llamó a Edo en un término despectivo. Segundos después, le propinó un puñetazo en el rostro al contador de Texas, provocando que se cayera al suelo, se golpeara la cabeza y perdiera el conocimiento. Edo no mostró signos de agresión hacia las personas involucradas en la pelea. De hecho, sus manos todavía estaban casualmente en sus bolsillos cuando el atacante se acercó a él, pero pagó con su vida la curiosidad por la pelea callejera. Nunca recuperó el conocimiento y al día siguiente fue declarado muerto en un hospital. Dejó esposa y 2 hijas pequeñas. La policía acusó a Milquías Beiza, de 27 años, de asesinato en segundo grado. Durante su juicio, los fiscales lo acusaron de actuar agresivamente hacia un grupo de mujeres jóvenes en la calle y luego golpear a Edo sin provocación. Beiza se declaró culpable de un cargo reducido de homicidio involuntario en 2018 y fue sentenciado a 5 años y medio en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad supervisada. Gracias por ver el video de hoy. ¿Qué prefieres, ver o actuar en una pelea callejera? Déjanos saber qué piensas en los comentarios a continuación. Soy Jesús, no olvides suscribirte. Hasta el próximo video.